Queridos y estimados amigos de Arequipa y de todo el Perú, sean ustedes bienvenidos a una nueva clase de psicología. La semana pasada habíamos hablado de métodos anticonceptivos parte 1, ahora vamos a hablar de lo que son métodos anticonceptivos parte 2. ¿No? Empezamos ahora. Primero vamos a recordar de que los métodos anticonceptivos se clasificaban en 4. Métodos hormonales, que ya hablamos la semana pasada, de barrera, naturales y definitivos. También habíamos dicho que había una quinta clasificación que eran los pocos eficaces, ¿no? Que al final los vamos a hacer. Bueno, ahora pasamos a lo que son los métodos de barrera. ¿Cuáles son los métodos de barrera? Generalmente son varios, pero los tres principales son el preservativo, el diafragma y el DIU. Vamos a hablar uno por uno de ellos. Por ejemplo, antes se le daba la presión al varón, porque el único que usaba preservativo era el varón. Hoy en día usan preservativo ambos. Hay un preservativo para varón y hay un preservativo para mujer. Como nosotros visualizamos en pantalla, el preservativo de varón viene en un envase pequeño, mientras que el preservativo de mujer viene en un envase un poco más grande, ¿no? Porque como ustedes se darán cuenta es mucho más grande, de todas maneras. Vamos a ver qué errores podría cometer un varón cuando no sabe usar un preservativo, ¿no? Dice así, por ejemplo, tenerlo en la billetera. Si una persona va a usar un preservativo, debería comprarlo 1 o 2 horas antes de usarlo. No debería maltratarlo ni deteriorarlo en la billetera. Los preservativos que ponemos en la billetera son inusables, ¿no? Se rompen, se desinflan, uno se sienta sobre ellos, totalmente inadecuado. Número 2, abrirlo con la boca. Recordemos que es una funda de látex que se puede romper de una manera muy fácil. Entonces lo adecuado sería abrirlo con las manos. Abrir un preservativo es algo muy fácil. No se abre con la boca, se puede abrir tranquilamente con las manos. Número 3, hay que soplar por ambos lados para saber cómo colocar el preservativo, ¿no? Los preservativos tienen la función de tener un lado que se desenrolla y otro lado puesto. Cuando yo soplo y se forma un gorrito, ese es el lado incorrecto. En cambio, cuando yo soplo y se forma un chupón, ese es el lado correcto, ¿no? Número 4, usar varios condones a la vez. Se pueden romper tranquilamente si uso más de 2, entonces sería inadecuado usar varios condones a la vez. Además que pierden la lubricación y llegan a ser inservibles en realidad, ¿no? Retirarlo con el pene flácido, ¿no? Por ejemplo, cuando un varón se pone un preservativo, el pene está en un estado erecto, pero cuando yo eyaculo, el pene vuelve a su estado flácido. Si yo retiro mi cuerpo cuando el pene está en estado flácido, el condón se queda dentro de la mujer. Y a ver, retira un condón dentro del cuerpo de una mujer sin hacer caer una gota de semen, prácticamente imposible, ¿sí o no? Y por último, la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento también son muy importantes, ¿no? Si no puede provocar una infección. Vamos a ver ahora lo que es el diafragma. ¿A qué le llamamos diafragma? Es una barrera que cubre el cuello uterino y evita que el esperma se una con el óvulo. Para que un diafragma funcione, es mejor usarlo junto con un espermicida. Así como nosotros vemos en pantalla, el diafragma es una especie de gorrito pequeñito que se coloca al interior de la vagina, evitando de que los espermatozoides crucen el canal vaginal, ¿no? Pero ahora hay que recordar que los espermatozoides pueden vivir por 72 horas, 4 días. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer es colocar el diafragma y mezclarlo con un espermicida para que pueda matar el efecto. También hay que saber sobre el diafragma de que esto se coloca 2 horas antes del acto sexual y que como tenemos que esperar de que mate los espermatozoides, tendríamos que retirarlo 8 horas después. Antes no. Tenemos que esperar que el espermicida haga efecto, ¿no?
Listo. Por último tenemos lo que es la T de cobre o llamado dispositivo intrauterino DIU, ¿no? Como ustedes miran en pantalla, es una especie de dispositivo de manera tanto hormonal como de barrera que se coloca en las trompas de falopio, ¿no? Ellos van a liberar elementos químicos que van a evitar que traspase los óvulos, y en el caso del canal vaginal pues lo que van a hacer es hacer de que bueno, lo que van a ocasionar es que el líquido de la vagina se vuelve espeso, así como habíamos hablado en los métodos hormonales, y eso evita de que el esperma cruce el canal vaginal, ¿no? Este es un método muy eficaz que puede durar por muchos años. En realidad el nombre de cobre es mero trámite porque hoy en día también hay té de plástico, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas de la té de cobre. Por ejemplo, ventajas. Es un método muy eficaz. Puede durar entre 5 y 10 años. La té de cobre puede durar entre 5 y 10 años, ¿no? Es fácil de implantarlo. Cuando se implanta se adapta al cuerpo, si pudiéramos ser sinceros en ese punto. Puede extraerse en cualquier momento. No lo vas a dejar 10 años, ¿no? Si tú quieres al primero o segundo año ya se puede retirar. Es estéril, no provoca infección, ¿no? Ahora vamos a ver las desventajas. No te va a proteger contra infecciones de transmisión sexual, en primer lugar. En segundo lugar, no es colocado por la misma persona, tiene que ser colocado por un ginecólogo. En tercer lugar, algunos cólicos y dolores, ¿no? Algunos cólicos y dolores pueden generar como efecto secundario. Y por último, en algunas mujeres se ha registrado que puede generar manchas de sangre entre periodos. Listo. Terminamos lo que son los métodos de barrera. Ahora vamos a ver los métodos naturales, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los métodos naturales. Los métodos naturales son tres: el método de ritmo, el método de la temperatura basal y el método del moco cervical. Al método de ritmo también lo llaman método del calendario y funciona de la siguiente manera. Generalmente una mujer muy regular tiene ciclos de 28 días, o sea, de 1 a 28 días. Vamos a imaginar que una mujer empiece su periodo en el día 1, entonces dice de la siguiente forma, ¿ya? Por ejemplo, desde el día 1 hasta el día 5 va a tener sus días de menstruación. Los siguientes 2 días son días secos. El cuerpo de una mujer más o menos funciona de la siguiente manera. Primero tenemos días húmedos, luego tenemos días secos, luego volvemos a tener días húmedos y luego volvemos a tener días secos, ¿no? Por ejemplo, el periodo menstrual, 5 días de sangrado, húmedos. Luego vienen 3 días de días secos, más o menos el día 6, 7 y 8 y 9, hasta 4 días podría ser. A partir del día 10 hasta el día 19, más o menos unos 9 días, son días fértiles. Y deberíamos saber de que si un ciclo dura 28 días, el día más fértil es la mitad del ciclo, o sea, el día 14. Solo que en algunas mujeres, por variación, puede ser el día 13 o 15. Por eso se considera 13, 14 y 15. Profesor, pero yo miro en pantalla y no están marcados 3 días, están marcados como 7 días, ¿no? ¿Por qué? Porque el espermatozoide puede vivir 4 días, o sea, 72 horas. Eso quiere decir que si una mujer tiene relaciones el día 11, puede quedar embarazada el día 14. De la misma manera el día 12, 13 y 14. Por eso se cuentan 4 días más y 4 días menos. Por eso es que el ciclo de fertilidad puede durar entre 8 y 9 días, ¿no? Más o menos ya en el día 20 hasta el día 28, aproximadamente hay unos 10 días donde la persona puede tener relaciones tranquilamente y no va a quedar embarazada. Eso se llaman días normales. Ahora, esto se cumple cuando una mujer es regular, porque si una mujer es irregular, realmente ahí sí es todo muy complicado, ¿no? Sería muy difícil calcular
qué días se puede tener relaciones y qué días no. Ventajas y desventajas. Primero, no tiene efectos secundarios los métodos naturales. Segundo, son gratuitos, no se gasta nada. Algunas desventajas: el contacto íntimo no puede ocurrir durante el periodo fértil. O sea, yo no puedo tener relaciones cualquier día. Obligatoriamente tendría que ser en un día, obligatoriamente tendría que ser en un día donde no puede quedar embarazada. Y de hecho, como es natural, no protege las infecciones. Método de la temperatura basal. Este es un método algo curioso, pero en realidad funciona. Supuestamente yo le pongo el termómetro a mi pareja y si tiene 36,5 o 37, que es la temperatura normal, está en un día que no queda embarazada. Pero si tiene más de 37 grados, pues es un día fértil, ¿no? Así funciona el método de la temperatura basal. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas. A ver, ventajas. Se debe evitar tener relaciones cuando aumente la temperatura. No tiene efectos secundarios, no emplea pastillas y genera un mejor conocimiento del cuerpo. Desventajas. No es muy útil que digamos, porque cuando a una mujer le aumenta la temperatura no siempre es porque vaya a quedar embarazada. Pueden haber muchos factores como la gripe, el calor, no sé, que sufra de la presión. Entonces ese es el problema en este método, y además no te va a proteger contra las infecciones de transmisión sexual. Método del moco cervical es el último método que vamos a ver. Como les había comentado al inicio del video, el cuerpo de una mujer pasa por días secos y días húmedos. Por ejemplo, la imagen número 1 que vemos es un día normal. Así es el interior de una mujer en un día normal. En la foto número 2 que vemos en pantalla, eso es un día seco, donde el interior de la vulva está gelatinosa y bueno, pues si el varón eyacula se van a quedar ahí los espermatozoides. En el caso del número 3, ese es un día fértil. El interior de la vagina está totalmente líquida. Y la foto número 4 es un día semifértil. Todavía hay mucho líquido, ¿no? Entonces, si yo encuentro mi zona íntima de manera muy mojada, es un día fértil. O relativamente mojada, también es un día fértil. Solamente cuando la encuentro mucosa o totalmente seca, ese es un día que no va a quedar embarazada, ¿no? Es más, las dos fotos de arriba son los efectos también que producen los métodos hormonales, ¿no? Eso genera los métodos hormonales, que el moco cervical se vuelve espeso y no hay embarazo. Muchas gracias por haber prestado atención a este video. Nos vemos la próxima semana. Chau.